Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Hermosa mañana del sábado 10 de julio. Mañana es domingo y te invitamos con todo nuestro corazón para que asistas presencialmente con nosotros o para que te conectes vía Facebook, vía YouTube en punto de las 11 de la mañana. ¿Por qué te estamos insistiendo en que vengas o que te conectes? Bueno, el domingo pasado empezamos una nueva serie de predicaciones que se llama Decisiones que sanan tu vida. Y el día de mañana, precisamente este domingo, arrancamos la decisión número 1 que se llama aceptar tu realidad. Dios sabe que tienes un corazón quebrantado, Dios conoce tus heridas y Dios quiere sanar tu corazón y tus heridas. Pero número 1, necesitas aceptar tu realidad. Te invitamos a que vengas, te conectes y aprendamos juntos de la palabra de Dios. Hemos estado leyendo los últimos capítulos de Éxodo, que no son sencillos, y hoy estamos llegando a Éxodo capítulo 37 y leo los primeros 5 versículos para ustedes. Dice: hizo también Bezalel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Decíamos el día de ayer que Dios había dado órdenes específicas a Moisés, a los artesanos y al pueblo para que edificaran el tabernáculo. Y la narrativa de los capítulos 36 hasta el 41 van en ese sentido de cómo ellos fueron cumpliendo las indicaciones que Dios les había dado. Y la reflexión que quiero hacer el día de hoy, porque bueno, la lectura abarca hasta el versículo 16 y luego el día de mañana domingo, que no habrá devocional, ve el resto del capítulo 37 y se hablan de los diferentes elementos que fueron haciendo. En esta parte que yo les acabo de leer, se está hablando de cómo fabricaron el arca del pacto. Y además en los versículos siguientes se habla de la mesa de los panes. Enseguida se está hablando de el candelero de oro puro. También se habla del altar del incienso. También se habla de la preparación del aceite para la unción. Todos estos elementos van dentro del tabernáculo. Y yo en este devocional quiero hacer referencia a un contexto un poco más amplio. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué la estructura del tabernáculo en determinadas medidas y con estos elementos que estaban en su interior? Déjeme decir solamente, ya en Éxodo capítulo 25, versículo 8, habíamos leído lo siguiente. Dios le había hablado a Moisés, al pueblo, y le dijo: además quiero que me construyan un santuario para que yo viva entre ustedes. Este santuario, el tabernáculo con todos los elementos, eran un instrumento, eran un recurso, era una forma en la que Dios quería permanecer en contacto con su pueblo. Más tarde, en Éxodo 29, leemos que Dios también le habló a su pueblo y le había dicho: todos los israelitas y sus descendientes deberán presentarme siempre estas ofrendas a la entrada del santuario. Allí me encontraré con los israelitas y hablaré contigo. Mi presencia hará de ese lugar algo muy especial. Yo viviré entre los israelitas y yo seré su Dios. Así ellos se darán cuenta de que soy el Dios de Israel que los sacó de Egipto. ¿Qué significa este espacio? ¿Qué significa el tabernáculo y todos los elementos que Dios había ordenado? Simplemente era el lugar donde Dios había de manifestarse a su pueblo. Bajo los principios que yo ya había dicho, Dios es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios lejano a la maldad, es un Dios distante al pecado que hay en el hombre. Y el hombre, para poderse acercar a Dios, no podía simplemente llegar tal cual está. Tenía que ser a través del tabernáculo, a través de los sacerdotes, a través del sumo sacerdote, con todos los implementos que estaban ahí. Por ejemplo, se habla del arca del pacto. Bueno, el arca del pacto tenía en su interior, por ejemplo, las tablas de la ley. Y era recordar
lo que Dios pedía de su pueblo en la ley moral de los 10 mandamientos. Todavía estaba dentro un recipiente con una porción del maná, y era recordar la provisión diaria de Dios para su pueblo. Y también estaba la vara de Aarón, que había reverdecido, y esto hablaba de la acción que Dios había hecho sobre su pueblo cuando Moisés estuvo frente al Mar Rojo y levantó su vara y el mar se abrió, o cuando golpeó la roca de Oreb y salió agua para que tomara el pueblo. Instrumentos que tienen que ver con la historia y de un profundo significado en la vida del pueblo. De igual manera, el arca del pacto tenía una tapa, y sobre esa tapa había dos querubines. Esos querubines señalaban la presencia de Dios sobre el pueblo, sobre el tabernáculo. Y así los diferentes elementos que están ahí. Pero ¿qué es lo más importante? Queridos amigos, lo más importante para nosotros en este año 2021 es que toda esta infraestructura, todo este recurso que Dios usaba, solamente estaba señalando a la persona del Señor Jesucristo. De igual manera, hoy día nosotros no podemos simplemente presentarnos delante de Dios así como estamos. Necesitamos llegar a través del Señor Jesucristo. El hecho de que el Señor Jesucristo esté como intermediario y como un intercesor entre Dios y nosotros dice Juan en su capítulo 1, que Jesucristo, el Verbo, se hizo carne, y cuando se hizo carne vimos su gloria como la del unigénito, del Hijo unigénito de Dios. Y estas referencias que se hacen a la persona de Jesucristo, bueno, están hablando de la presencia de Dios en nuestra vida, y que hoy día el Señor Jesucristo se hizo carne, Dios hecho hombre, para mostrar a las personas, a los seres humanos, a Dios mismo. Y Jesús decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. Y sin duda alguna que el tabernáculo y todos los elementos que hay en él se resumen solamente en una persona, en la persona del Señor Jesucristo. Así es que por esa razón hoy día nosotros los cristianos no tendríamos que edificar un tabernáculo con todos estos implementos: el patio, el lugar santo, el lugar santísimo, el arca del pacto y todo lo demás. ¿Por qué? Porque esto se resume solamente en la obra salvadora que Cristo ha hecho a nuestro favor. Inclusive, por ejemplo, hoy día el arca del pacto se perdió allá por el año 600 antes de Cristo. No se sabe dónde está. Creemos que Dios en su infinita sabiduría la tomó, la recogió, porque ya no tenía ningún valor, ya no tenía ningún significado. Tiempo después llegó el Señor Jesucristo, y Él ahora es para nosotros el resumen de los 10 mandamientos, es la provisión. Él es el pan de vida, Él es el maná que descendió del cielo, y Él es quien realiza los actos portentosos, los hechos milagrosos en nuestra vida. Es el poder del Señor Jesucristo obrando en nuestra vida. Queridos amigos, aunque esto suene muy complejo, la realidad es que es muy sencillo. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento eran los elementos que el pueblo necesitaba para acercarse a Dios. Hoy día nosotros ya no necesitamos de esos elementos, porque únicamente lo hacemos a través del Señor Jesucristo. Queridos amigos, querido amigo, querida amiga, tú que me escuchas, si para ti esta información es nueva, podrás entender por qué es equivocado que muchas personas hoy día no busquen directamente a Dios, sino busquen otros intermediarios. La Biblia señala solamente a uno como intermediario: al Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No hay otro intermediario, no hay otro tabernáculo, no hay otro lugar santo, otro lugar santísimo, no hay otro sumo sacerdote, no hay otro sacrificio. Solamente el Señor Jesucristo, quien lee el Antiguo Testamento y se da cuenta de todo lo que el pueblo tenía que hacer para gozar de la presencia de Dios, se da cuenta del valor que hoy tiene, que solamente a través de Jesucristo podamos entrar a la mismísima presencia de Dios y formar parte de su familia. Dios nos habla, Dios se comunica con nosotros a través del Señor Jesucristo. Y la palabra que emana del Señor Jesucristo es para nuestra redención, para nuestra salvación. Así es que cuando leamos estas partes, y vamos a continuar todavía unos capítulos más del Éxodo, y usted vea todo esto que se detalla ahí, bueno, era todo lo que el pueblo tenía que hacer. Y demos gracias a Dios que hoy día ya no tenemos que hacerlo, porque hoy día basta que declaremos con nuestros labios y creamos en nuestro corazón que el Señor Jesucristo ha muerto en nuestro lugar y ha resucitado para darnos vida y para darnos esperanza. ¿Me acompañan en una oración?
Bendito Padre, gracias por esta hermosa mañana del sábado. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias porque el Señor Jesucristo es nuestro intermediario, nuestro intercesor ante ti. Gracias porque a través de su sacrificio en la cruz, nosotros ahora nos ahorramos todo el trabajo que hacía el pueblo israelita para poder disfrutar de tu presencia, para poder acercarse a ti a través de todos estos elementos que tenían que edificar. Hoy día basta que nosotros podamos confesar al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, que podamos confiar en Él. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos buscado otros intercesores, otros intermediarios. No existe, no hay otro intermediario, otro intercesor, solamente el Señor Jesucristo como nuestro tabernáculo, como nuestro sumo sacerdote, como nuestra arca del pacto, como el único medio para llegar a ti. Señor, danos de tu gracia. Y Señor, queremos añadir nuestra oración, nuestra plegaria por todos aquellos hermanos nuestros que están a punto de sufrir, de pasar por una operación, que serán intervenidos muy pronto, algunos por detalles más sencillos, pero otros por situaciones más complejas. Rogamos, Señor, que tu mano les acompañe, les dé fortaleza. Rogamos por aquellas personas que están en cama, que están padeciendo una terrible enfermedad, que no han podido recuperarse. Cumple tus propósitos en ellos. Rogamos, Señor, por aquellas personas que están sufriendo problemas en sus hogares, problemas en su matrimonio, están sufriendo adicciones, están pasando problemas económicos, situaciones difíciles que les aquejan, que les doblegan, que les hacen sentirse confundidos. Yo ruego, Señor, envíales de tu Espíritu, ilumina sus corazones y darles esperanza, darles consuelo, darles fortaleza en medio de la aflicción. Todo esto lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, en estos devocionales nos vemos el lunes, pero sin falta, todos nos vemos mañana, domingo 11 de la mañana, para alabar a nuestro Dios y para aprender juntos. Recuerde, decisión sanadora número 1, aceptar mi realidad. Nos vemos el día de mañana.